iglesia, ¿cómo están? Vamos a retomarle de sumisión y autoridad y vamos a hacer un corto repaso. Dijimos que sumisión a Dios es someternos a su palabra y es estar en la mejor posición o en la posición correcta para resistir al diablo. Y que la clave de la sumisión era la humildad. Nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios, al Espíritu Santo y a las autoridades que Dios nos ha dejado acá en la tierra. Y hemos visto a las leyes naturales del hombre. Incluso en la lectura que leímos, en el versículo 15, en 14 y 15, dice que debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, a los gobernadores, y en el 15 dice, porque esta es voluntad de Dios. Entonces, es cierto que las leyes naturales del hombre no siempre son todas buenas. ¿Y a cuáles son? ¿Y cuáles son a las que nosotros no debemos someternos? Son a todas aquellas leyes que no son guiadas por el Espíritu o que son contrarias a la palabra de Dios. Pero vamos a tomar a partir de Hebreos 13:7, que va a hablar directamente de nuestras autoridades, que son nuestros pastores. Vamos a tomar la lectura, ¿cierto? Y la vamos a leer. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice que nos acordemos de nuestros pastores que nos están gobernando de acuerdo a la ley de Dios, que debemos seguir su fe, la manera de vivir, su conversación, y es verdad que cuesta copiar o seguir la vida de otra persona, pero si esa persona está dando testimonio, mostrando la fe de Dios, ¿cierto?, o de Jesús, y tiene un buen vivir, tiene un buen hablar, está haciendo lo correcto, empieza a haber una sumisión, que también se puede decir que es una relación, ¿ya? Porque tú reconoces en ellos, ¿cierto?, a Dios, reconoces que ellos están haciendo lo que Jesús hacía y copian esa vida para nosotros. Ahora, hay también personas, aquí hay un tipo de confusión, porque hay también personas que no están haciendo lo correcto, pero igual debemos someternos a la palabra de ellos, ¿ya? ¿Y por qué uno dice no hacen lo correcto? Porque mal usan la palabra. Y vamos a explicarla con dos ejemplos que son siempre bien preguntados, son siempre bien cuestionados, que es sobre la sumisión de la esposa hacia el esposo, ¿ya? Que se usa mucho también para esta enseñanza, se usa mucho para motivos egoístas, y no se explica bien, no se enseña bien. Y también vamos a hablar cómo se mal usa la palabra de Dios en los diezmos y las ofrendas. En el primer ejemplo hemos visto en la que es más mal usada en las esposas, o se enseña mal al decir que las mujeres, las esposas, debemos someternos a nuestros esposos, que es lo correcto, ¿cierto? Pero nos enseña la parte donde dice que el hombre debe amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces eso se mal usa y se tiende, ¿cierto?, a tomarlo primero, y las mujeres se someten pensando que es la palabra de Dios. Sí, pero es más todavía, es más profundo porque si yo lo leo,
el hombre tiene mucho más que cuidar de las esposas. La Biblia también dice que debemos someternos los unos a los otros, pero también se complica un poco porque cuando hay un mal ejemplo y se toma equivocada la palabra de Dios, se obliga a la gente a hacer cosas que la gente no quiere y se pierde esa relación. Por ejemplo, en el caso de la esposa con el esposo, la relación que hay entre ellos dos es amor. Y ese amor operando en ellos, ¿cierto?, hace que la palabra de Dios sea la correcta. También el otro ejemplo que vamos a ver es en los diezmos y en la ofrenda. O sea, hay muchos ejemplos, pero estos son como los más comunes que se pueden hacer más referencia, ¿ya? La palabra de Dios dice que debemos diezmar y ofrendar, y es lo correcto. Pero hay personas que han mal usado esta enseñanza y este mensaje para beneficiarse ellos mismos. Pero vamos a lo importante de esto. Que lo hayan hecho mal no cambia la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos recordar a los que nos están gobernando y que debemos seguir su manera de vivir, su conversación y su fe. Y voy a ir a Hebreos 13, capítulo 13, versículo 17 para afirmar esto. Dice, versículo 13, capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Me quiero detener un poco acá, porque los pastores también hacen bien, tienen que hacer su trabajo bien, en una sumisión a Dios, en una sumisión al Espíritu y a su palabra, porque ellos velan por nosotros, ellos velan para nuestro beneficio, y ellos son observados en sus corazones. Entonces, si nosotros vamos al texto de origen, nosotros no estamos para juzgarlos a ellos. Nosotros solamente debemos amarlos, respetarlos en esa relación, y a través de la palabra de Dios, ¿cierto?, ver en ellos ejemplo de su conducta, pero en amor. En esa relación debe fluir nuestra sumisión con nuestros pastores, con nuestras autoridades, porque también se incluyen a los ancianos. Nosotros debemos respetar el oficio y la posición de la persona. Eso es súper importante, porque puede ser que la persona que esté sobre ti no sea de tu agrado, pero si su vida está consagrada a lo que el Dios dice, si su fe es la que tú reconoces que es de Jesús, si su obra está guiada por el Espíritu, lo que nos debe importar a nosotros es eso. Nosotros no estamos para juzgar acá, nosotros estamos para amarnos los unos a los otros y tolerarnos. Y cuando pasa eso, estamos en una verdadera sumisión a nuestra autoridad, ¿ya? Quiero dar un ejemplo también de esto, por ejemplo, de cuando tú no estás muy de acuerdo con lo que tu autoridad te dice y te trae conflicto que no debiese, porque tú ya conoces la sumisión. Y es como cuando yo le digo a mi hija que tiene una reacción contraria, es un ejemplo, ¿ya? Y yo le digo a ella, para no crear esto y enseñarle sobre su posición ella en la iglesia o donde esté, que no importa lo que hagan los otros, tú haz lo correcto. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros tenemos que hacer lo que la palabra dice. Por eso que es importante
tener ese vínculo con la sumisión, estar en esa posición de poder resistir al diablo, de poder reconocer en humildad, ¿verdad? Y saber que siempre el otro está puede equivocarse, ¿ya? Cuando hay gente que siempre dice, yo no me someto al hombre, solo a Dios. Esto es peligroso porque en 1 de Juan 4:20 está la corrección de ese pensamiento. Y dice así, mira, dice 1 de Juan 4:20. Si lo leen sería súper bueno. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos, el 21, este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo puedo ver en mis pastores o en mis ancianos que están sobre mí en esa autoridad, que pueden estar haberse equivocado, pero yo tengo que hacer lo que Dios me dice, tengo que amarlos y orar por ellos, ¿ya? En Hebreos también, en el capítulo 13, 24, dice que debemos saludar a los que están sobre nosotros. ¿Qué quiere saludar? ¿Qué quiere decir con saludarnos? Debemos estar contentos de estimarlos. Esa es nuestra misión también, estar siempre pensando que estamos bajo una autoridad a la cual nosotros estimamos, ¿ya? Y debemos estimarlos a causa de la obra de Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, del 12 al 13, dice que debemos estimarlos por la causa de la obra de Dios, que significa que reconozcamos a quienes están guiándonos, porque vamos a tener paz en ellos. Es decir, que vamos a andar en amor. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo lo que el Padre dice que hagamos, en esa sumisión, ¿ya? Y respetando esa autoridad, porque esa autoridad está impuesta por Dios. Cuando yo me rebelo a esa autoridad, rebelarse o tener rebeliones son nuestras voluntades, y nuestra voluntad es una sola: hacer la voluntad del Padre. Jesús siempre fue y es el mejor ejemplo de sumisión. Él es la perfección de la sumisión. ¿Ah? También estuvo Abraham, estuvo Moisés, Aarón. ¿Cuántos que se sometieron a Dios y muchos se rebelaron a esa autoridad? Para Moisés no fue fácil. Para Moisés no fue fácil guiar al pueblo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Él los cruzaron el mar y ya al otro lado estaban en disputa por su autoridad. Y ustedes saben lo que pasó. Porque cuando uno se rebela a la autoridad de Dios, Dios obra en los que se rebelan ante eso. Así que uno tiene que estar siempre muy, muy vinculado a la palabra de Dios. Uno tiene que estar muy llena del Espíritu Santo para poder nosotros conocer bien su obra. Entonces, ahí vamos a conocer por completo lo que es la sumisión y la sumisión a esas autoridades. Dios elige a estas autoridades por su corazón. Muchas veces a través de la historia, constantemente vemos que la gente ha despreciado estas elecciones que Dios hace para nosotros. Y vamos a colocar un ejemplo que es muy conocido, el ejemplo del rey David. David era muy joven cuando fue ungido rey. Él tenía varios hermanos que tenían tal vez mejor condición para enfrentar a Goliat, pero Dios vio en él algo distinto. Él no vio la condición o la habilidad o la edad, él solamente vio el corazón que tenía David.
Y eso es lo que nosotros tenemos que aceptar del Señor. ¿Ah? Siempre a través de la historia, como te digo, ha habido mucho rechazo a las elecciones que Dios pone, a la elección de Dios para elegir la autoridad para el bien de nosotros. En el caso de Jesús también, Él también fue rechazado, nosotros lo sabemos más que nada. Fue rechazado, incluso le dijeron que quién era Él que hablaba con tanta autoridad, y sin embargo, igual, ¿cierto?, fue rechazado. Tenemos que tener cuidado y apartarnos un poco de la gente que causa rebeldía o rebeliones dentro de la iglesia cuando no están de acuerdo con el liderazgo o con las personas que eligen los pastores, en este caso, para un liderazgo dentro de nuestra iglesia. Mucha gente da opinión sobre esto y causa juicio, y nosotros lo único que tenemos que hacer en eso es orar para que esa persona sea la persona correcta que nosotros necesitamos para nuestra administración, y pensar que esa persona, cuando fue llamada al liderazgo, es para que se vaya solidificando en la relación con Dios, porque a veces es llamada al liderazgo para mejorar también ello. Uno no es llamado al liderazgo porque uno ya ha ganado algo. Uno es llamado al liderazgo o a estar bajo, estar sobre los demás, porque necesitamos mejorar. Necesitamos tal vez ser incluso más humildes que el resto. Necesitamos poder tener más tolerancia que el resto. Necesitamos tener más amor incluso. Entonces, a veces nosotros miramos la elección de algún líder sin saber lo que está pasando en sus corazones, porque no lo conocemos. ¿Me entiendes tú? Entonces, por eso es que es necesario que fluya el amor dentro del cuerpo de Cristo, porque es para beneficio para todos, desde el que está arriba de nosotros hasta el que está más abajo. Es un beneficio constante, es un fluir constante del amor de Dios para mejorar su iglesia, porque esa es la obra, que la iglesia que Jesús dejó, que su legado, ¿cierto?, a través de la sumisión y de la autoridad que Dios nos enseña, sea para el beneficio nuestro. Y nuestros pastores tienen esa oportunidad de buscar, ¿cierto?, en esa posición que nosotros les reconocemos, nuestra protección. Ellos buscan nuestro beneficio, buscan que nuestra madurez, nuestra relación con el Padre, ¿a través de qué? De una sumisión, a través de la humildad, a través del amor y de todas las cosas que estamos viviendo día a día. Entonces es súper importante entender eso, no cuestionar eso, sino que siempre pensar pensamientos de bien, dice el Señor. Siempre tengan pensamientos de bien. La persona que es elegida es una persona que te va a ayudar, una persona que te va a ministrar, pero a la vez él también se va a mejorar con lo que a ti te puede impartir, porque va a hacerlo. Incluso va a usar mucho más la sumisión y la humildad en esto, en la palabra, en el espíritu, para poder llevarte beneficio y transmitirte lo que Dios quiere para la iglesia. Volviendo a lo de Dios, Dios elige a través del corazón de la gente. Dios ve a través de la fidelidad, y Dios ve lo que hay en nuestras vidas a través de eso. ¿Por qué? Porque en el cielo nosotros nos vamos a vivir en una democracia. En el cielo no hay protestas, no van a haber protestas que están tan de moda. En el cielo es el cielo. Y en el cielo es el cielo de Dios, y será a la manera de Dios. Allá vamos a aprender a operar y a reinar en su reino.
Estamos aquí en la tierra, en un campo de entrenamiento, donde se nos va a preparar para que vivamos en el cielo con carácter y con integridad. Estamos aprendiendo lecciones difíciles y algunas son duras. Estamos aprendiendo ahora. No dice que en el futuro, ahora. Y cuando no las aprendemos ahora, en algún momento Dios va a obrar. Ojalá que sea al tiro. Ojalá que sea como Jesús. Jesús hacía ahora. Por eso que Él es llamado el siervo de Dios. Porque Él era ahora. ¿Ya? Muchas veces la iglesia es una familia y se le compara con un ejército. Aquí un ejemplo súper claro de lo que es la sumisión de la autoridad. Mira, cuando no hay guerra, los privilegios que están en la familia son para todos iguales, tanto para el que tiene mayor jerarquía como para el menor. Y cuando estamos en el ejército funciona igual. En el ejército está, creo que el primero creo que es el general, y después vienen varios, no sé si es el coronel, si estoy equivocada, me perdonan ya. Después vendría el capitán, el teniente, el sargento, un cabo, y tal vez después vendría un soldado. Cuando no hay guerra, al igual que en la iglesia, todos tenemos los mismos privilegios, todos. Pero cuando hay una guerra, ¿cierto? Cada cual se somete a su función. La iglesia está constantemente en guerra espiritual, ustedes lo saben. Nuestra batalla no es contra sangre, es contra espíritu, y nuestras batallas son continuas. Por eso que nosotros tenemos que aprender aquí a ser sumisos, aprender aquí a ser humildes, aprender aquí a vivir la vida que Dios quiere, porque cuando estemos en el cielo nosotros ya debemos estar preparados para la nueva tierra que Dios tiene para nosotros, ¿ya? Y no se olviden, Dios mira el corazón de aquellos que son fieles y que son respetuosos de la autoridad que Él pone aquí en la tierra, ¿ya? Muchas veces, a veces cuestionamos a una persona que está en autoridad, ¿ya? El hermano mayor de David cuestionó esto, pero él no sabía lo que Dios pensaba de David, y él tampoco se dio tal vez el tiempo de conocer a su hermano menor. Y Dios vio eso, algo tan simple en un joven. Vio un corazón dispuesto, un corazón sometido a su autoridad, un corazón lleno de fe, un corazón que iba a vivir por fe, un corazón creyendo en las promesas de Dios y sometido a esa autoridad en humildad. Dios siempre está tratando de animar al pueblo. Esto quiere decir que tenemos que confiar en los líderes que Dios nos pone. Confiar, porque si viene de Dios es lo mejor para nosotros. Y saber que ellos están haciendo las cosas para nuestro beneficio. Cuando estamos viendo gente que está siendo promovida, ¿cierto? No hay que cuestionarlo. En vez de eso, hay que orar por la persona. Orar para que esa persona sea restaurado, regocijarse porque esa persona va a estar afianzando sus lazos con el Señor, va a estar siendo llenado